los fundadores de la Orden del Temple, pues son, la tradición nos menciona que son nueve caballeros franceses que desaparecen, no se sabe de su existencia, en dónde se encuentran, y al regresar, pues forman esta famosa Orden del Temple. El primer gran maestre fue Hugues de Pins. Bueno, ahorita nuestro compañero Francisco, que también aquí nos acompaña en la transmisión, nos va a hacer el favor de subirnos la imagen de Hugues de Pins. Hugues de Pins es el primer gran maestre que funda esta orden. Aquí lo curioso es que todos estos grandes personajes, como los gran maestres, desde Hugues de Pins hasta Jacques de Molay, no tienen apellido. Se les trata de relacionar con ciertas familias, pero es curioso cómo personajes de esta categoría, también un Leonardo da Vinci, están sin apellido. O sea, curiosamente, estos personajes claves en la historia de la humanidad se encuentran con estas cuestiones y se les dice, no, es que se le puso ese título porque posiblemente nació en la ciudad de Pine o de Molay, en el caso de Jacques de Molay, o en la ciudad de Vinci, en el caso de Leonardo da Vinci, y así sucesivamente. Pero vemos que este caso se da en particular con estas corrientes que son solares, corrientes paganas, corrientes justamente de lo que es la religión mexicana en todas estas regiones. Pero este mismo término, Pine, proviene del náhuatl Pain o Painal, que era para designar al vicario del señor Huitzilopochtli Meshi. Y la orden la funda el 25 de diciembre, el día en el que aquí en México se celebraba el nacimiento del señor Huitzilopochtli Meshi. Entonces vemos cómo existe una correlación directa con estos elementos, además de elementos como lo es ¿cómo se llama? Los símbolos. El símbolo que usan los templarios no es una cruz patibular, sino utilizan la cruz gamada, la cruz de Malta, la cruz simétrica, o en este caso el Nahuioli. Es parte de la simbología. De hecho, el símbolo que utilizan los templarios es el símbolo de los calmecacs. Estaríamos hablando de que ahí están plasmando justamente el origen de estos elementos, lo cual nos va a permitir a nosotros poder observar y poder ir conociendo cómo los templarios, pues finalmente a la hora de llegar a Europa, pues empiezan este desarrollo. ¿Por qué lo marco de esta forma? En lo que es el resto de la arquitectura, yéndome un poco ahora sí al tema de la arquitectura, vemos un desarrollo europeo tradicional y de la noche a la mañana pequeños hitos que se multiplicaron, como lo mencionan, como lo mencionaba Genaro, más de 100 catedrales góticas construidas en un periodo de solo 200 años por los templarios, y cuando desaparecen los templarios, que son asesinados a traición por Felipe el Hermoso y el Papa Clemente V, es cuando desaparecen. O sea, exterminan a los templarios y se extermina a toda esta arquitectura. Incluso catedrales que quedaron inconclusas presentan actualmente problemas estructurales porque sus ingenieros y sus arquitectos no culminaron sus obras. Y esos pequeños, pues ya, pese a que ya la obra iba muy avanzada, pues son pequeños detalles, pero finalmente tienen ese gran impacto. Entonces, justamente es importante ver la historia desde un punto de vista global, no nada más local, el puro edificio o el puro elemento, sino todo lo que requirió para poder construirse y construir al mismo tiempo en un periodo de prácticamente 200 años, desde el 1100 al 1300, que es cuando son aniquilados tanto por las fuerzas clericales como por Felipe el Hermoso. Entonces, aquí observamos que no era un movimiento del Vaticano, sino era un movimiento puramente mexicano. Ahí quisiéramos que nos aclararas un punto, ¿no? O sea, de qué, pues así ¿para qué construir tantas catedrales? Has mencionado de que que sí, una expansión del Imperio Azteca, pero pues ¿cuál era realmente la intención de hacer esas obras en esa Europa, que aparentemente no tenía las mismas
tendencias ideológicas que en el continente americano de su época. Entonces, ¿puedes explicar más a ese respecto? Sí, claro que sí. Bueno, para explicar ese tema que me estás preguntando en particular, es necesario ubicarnos en nuestra época actual. ¿Por qué lo menciono? Por ejemplo, un país como los Estados Unidos, cuando hace inversiones justamente para ayudar a ciertas naciones, a cualquier otra nación o cualquier otro país, para ayudar a una nación en vías de desarrollo, lo hace por un lado, ellos lo mencionan, o por un fin de ayudar a desarrollar las demás naciones, pero a su vez siempre va implícito los beneficios políticos económicos, va implícito su tipo de cultura, sus cines, sus empresas, todo lo que es la nación en un intercambio cultural, el desarrollo de su cultura o a lo mejor algunos autores así lo mencionan, ¿no? Del imperio yanqui, del imperio inglés o incluso los rusos que también actualmente pues, están tratando de desarrollar. Entonces vemos cómo actualmente se sigue dando esas mismas características. Eh, Tomemos en cuenta que en la época del Magno Imperio Azteca, actualmente nuestros estados son legalmente laicos, la mayoría de los estados. Pero justamente lo que era el Imperio Azteca era un pueblo guerrero sacerdote. Lo que era ciencia, religión, política estaba íntimamente ligado. Entonces su expansión política tenía también que, para entrar en esta riqueza y en esta influencia o en esta expansión ideológica, pues tenía que permear, justamente para que conozcan lo que eran los mexicanos, pues tenía que no solo crear todas esas condiciones para que ellos pudieran conocer una corriente solar, porque cómo les van a hablar del tipo de vida que se habita en México, pues nada más así de lectura, de memoria, sería muy, muy lejano para las personas y en aquel tiempo pues era como actualmente, pues no todas las personas tienen acceso a dirigirse de una nación a otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, de México ir a Europa o de Europa ir a México, pese a que existe la tecnología y la ciencia, pues las condiciones económicas son limitativas. Entonces, es más fácil crear un nicho en esas regiones para poder llevarles ahí su cultura, su ciencia, su religión. De hecho, hay un gran desarrollo científico, hay un gran desarrollo urbano por parte de los templarios. No solo se concreta en hacer las catedrales góticas, sino hay una expansión ideológica, física, geográfica, desarrollo en materia de urbanismo, en materia de economía. Es todo un renacimiento para la Europa que se encontraba en aquella época en lo que es el oscurantismo. Entonces, es parte del por qué los aztecas irían justamente a esas regiones de Europa o el interés para poder llegar a esos lugares. Bueno, ahí nos empieza a aclarar este tema, pero danos algunos ejemplos de cómo podemos saber que hubo la presencia, ¿no? Hablas de las catedrales góticas, que había una política de expansión religiosa, que estaban transmitiéndose a Europa un concepto del sacerdote guerrero que los templarios lo encarnaron, porque así en la historia lo sabemos, se le conoce como sacerdotes guerreros, no solamente una parte religiosa, sino también eran hombres de acción. Damos ejemplos de que en las catedrales, ¿cómo podíamos saber que había una similitud con la religión que se practicaba en México de aquel entonces? Si nos puedes decir algo al respecto. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahí sí lo que mencionas es un punto muy, muy importante, porque el principal culto que se dio en las catedrales góticas es el culto a las vírgenes negras. Este culto a las vírgenes negras no es nuevo, de hecho, es a nivel mundial, y hititas, Ixos, como lo mencionan otras revistas de los números jefados, corrientes mexicanas en aquellas partes del mundo, tenían este culto a la Virgen Negra. De hecho, si se observan las imágenes de todas estas representaciones de las vírgenes negras a lo largo de la historia, desde los egipcios hasta los templarios, vemos que es el mismo desarrollo. Y justamente aquí en México, cuando los invasores llegan a estas tierras de Anáhuac, ellos mismos lo mencionan, ¿no? Cuando llegan a lo que hoy es actualmente el Cerro del Tepeyac, se encontraba
el templo Yópico, en donde se adoraba a la Virgen Negra, se adoraba a la Madre Tierra, a la Virgen Coatlicue, en una piedra negra, de color negro. Entonces observamos el mismo elemento simbólico, la adoración a la Madre Tierra, que era la religión que venía profesando los templarios o que venían expandiendo, y es parte de los elementos de las presencias. De hecho, dentro de las catedrales góticas, todos los elementos que encontramos originarios son paganos. Incluso están griegos, romanos, Pitágoras, Aristóteles, plasmadas en estos elementos, y sería contradictorio cómo una corriente católica pone a estos personajes que aparentemente que son ahora sí paganos por excelencia, ¿no? Elementos como la serpiente, que es muy repetitivo, las gárgolas, que también son elementos muy repetitivos. Más adelante nosotros vamos a publicar en nuestra página, vamos a subir las imágenes para que vean la comparativa entre las gárgolas de lo que son los templarios o están en las catedrales góticas y las gárgolas mexicanas, ¿no? Que están presentes en una gran cantidad de zonas arqueológicas, las podemos ver. Justamente ahí ese mismo concepto. Entonces, justamente es donde podemos ir viendo de la mano. Por otro lado, retomando un poco lo que me comentabas y lo que hacía referencia, ¿no? Cuando los invasores llegan, van al templo de nuestra Virgen Coatlicue, de la Madre Tierra, y la mencionan con el nombre de Yópico. Justamente en esa raíz etimológica, pues también podemos encontrar esa parte superior que desarrolla el concepto de templo. Por eso, cuando van a adorar también las vírgenes negras, los caballeros templarios, se llevan esa misma raíz etimológica. De ahí el gótico, Yópico, el templo gótico, Yópico, viene de la misma raíz. Y como lo mencionamos en la charla del mes pasado, pues vemos que el idioma lo van adoptando por su forma, ¿no? Van a decir, oye, pues yópico y gótico, pues sí tienen el mismo fonema, pero ¿por qué no es exactamente igual? Ejemplo, voy a volver a usarlo, ¿no? Juárez de Ritor, ¿no? El actor norteamericano se quedó con el actor Dóriga. ¿De qué me está hablando, no? Siendo que hablaba inglés. Pues vemos esos modismos cómo se van transversando en la actualidad. Muchas gracias. No sé si quieran preguntar algo, ¿no? Bueno, pues yo sí, quiero que aquí el buen Benjamín pues nos amplíe el tema, ¿no? Yo creo que esa es la intención, de que nos quede más claro lo que aquí nos expone la revista Jefao a través de unos investigadores. Y aquí es el número de la revista que habla sobre la arquitectura, las catedrales góticas, arquitectura azteca o arquitectura mexicana, habla sobre un tema muy, muy importante. Como lo mencionabas, pues todo eso necesita recursos. Necesita una gran cantidad de dinero para poder llevar a cabo lo que son las catedrales góticas, o lo que se necesitó para llevar a cabo construir las catedrales góticas. Y pues menciona en este número pues la introducción de mucha plata en Europa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque ahí sí también como que, pues, ¿de dónde salió esa plata? ¿En Europa existían realmente esas minas tan abundantes? ¿O qué pasó de dónde vino ese recurso? Bueno, sí, justamente tocando este tema, quiero retomar unos temas un poco anteriores. Vamos a ubicarnos en el contexto actual, ¿no? Porque si nosotros hablamos, no, pues las construcciones góticas o las catedrales góticas fueron hechas en Europa, pues regularmente nosotros lo que hacemos es visualizar la Europa contemporánea. La Europa contemporánea que sí tiene cierto poder económico y cierta solvencia. Pero en aquella época, justamente en la Europa del oscurantismo, pues eran, para empezar, comunidades muy, muy pequeñas. No eran ciudades grandes, eran comunidades pequeños poblados y de recursos escasos. Su principal actividad o el principal sistema era el sistema feudal. Un pequeño castillo, hablamos de un castillo hecho a base de adobe, de ladrillos, sin ninguna planeación urbana, y en torno a ellos pues empezaba a crear todo el pueblo, y en esta simbiosis de
de una agricultura muy, muy básica. Entonces, no hay una gran circulante de dinero en esa época, y de la noche a la mañana llega la orden de los caballeros templarios con una gran cantidad de plata. Recordemos que en México la plata siempre ha sido un elemento fundamental. De hecho, era parte de la moneda circulante en México. Es un elemento importante. O sea, para tener una idea de la cantidad de plata que hemos tenido pese a la extracción de este mineral desde épocas milenarias, ya estaríamos hablando desde épocas milenarias, como la cantidad de este metal todavía nos podía para tener en los bolsillos de cada mexicano monedas de plata. Entonces, para no irnos tan lejos al Imperio Azteca, pues vámonos a hace unos 50 años, donde el mexicano traía el peso plata. Entonces, vemos que en México sí ha existido esa gran influencia en base a este metal, y en Europa pues no tenía justamente estas características para este desarrollo. Ahorita que tocaste este tema, no solo la parte del dinero es importante. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor van a decir, ay, es un poco absurdo, pero ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando. El hecho de contar con el recurso capital no implica que yo pueda hacer algo. Voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué tal si ahorita una corriente ideológica, política o una empresa científica dijera, vamos a construir una nave para que llegue al Sol en un año? No, pero hace falta dinero. Ah, todo el mundo completo, todas las naciones del mundo a juntar todo el dinero para ese proyecto. Está el dinero, pero ¿y la ciencia, la tecnología, la técnica? O sea, si bien para una gran empresa como fueron las catedrales góticas, el capital es base fundamental y lo sigue siendo en la actualidad, ¿no? Vemos algunas obras del gobierno federal que ha cancelado algunos proyectos de trenes que se tenían proyectados que fueron cancelados, pues justamente en ese recorte presupuestal vemos cómo el capital es limitante para cualquier obra y lo sigue siendo en la actualidad, pero no es la única limitante. O sea, también hay limitantes de otro tipo, como son las técnicas. Entonces es importante no solo ver la parte económica, que en sí, como sabemos, cuando llegan los invasores europeos a lo que es la zona de México, se vuelven en países sumamente poderosos y ricos. Y ha sido un saqueo de esas riquezas minerales, estamos hablando de 500 años. Entonces, pues, en aquellos años era mucho más abundante de lo que es actualmente.